Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a resolver el listado número 6, análisis de estados financieros. Y este listado contiene dos ejercicios y vamos a partir por el número 2, porque este es más corto, ¿ya? Se los voy a leer. La Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción presentó los siguientes estados financieros en su memoria del año 2019. Y para esto se nos pide hacer un análisis vertical y horizontal a los estados de situación financiera y de resultados. Entonces, vamos a partir por hacer el análisis vertical. Y para recordar, lo que hacía el análisis vertical era determinar qué tanto representa la cuenta del activo dentro del total de activos, ¿ya? Y se debe dividir la cuenta que se quiere determinar por el total del activo y luego se procede a multiplicar por 100. Y ocurre un análisis similar cuando estamos hablando de pasivos y patrimonio, ¿ya? Ahora les va a quedar más claro cuando vayamos viendo el ejercicio. Entonces acá tenemos el análisis vertical para el estado de situación al 31 de diciembre. Entonces lo que debemos hacer es tomar este monto de cuenta, o sea, este de acá, ¿ya? O sea, ¿cómo vamos a ir calculando este porcentaje? Va a ser el monto de esta cuenta, que va a ser de efectivo y equivalente al efectivo, dividido el total de activos, como les venía diciendo. Y eso multiplicado por 100. Pero ahora, en este caso, no lo vamos a multiplicar por 100, porque como vemos acá, esta columna ya está en porcentaje. Entonces no es necesario. Pero si no estuviera en porcentaje, ustedes deberían calcularlo así. Va a ser el monto de la cuenta, ya dividido el total de activos, por 100, y ahí lo tienen en porcentaje, 0,23%. ¿Ya? Y si se fijan, para los otros activos ocurre similar. Si se fijan, acá tenemos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos corrientes, ¿ya? Ese monto. Entonces vamos a calcular este porcentaje de acá, que va a ser la división entre el monto de esta cuenta dividido el total de activos, por 100. Pero ahora, y ahí obtenemos el porcentaje. Ahora vamos a verlo para el año 2018, que ocurre un análisis similar. Veamos para este de aquí. Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes. Se fijan, va a ser este monto dividido el total de activos, pero ahora para el año 2018. Y eso lo multiplican por 100. Pero como esto está en porcentaje, la columna, ¿se fijan? Lo dejamos así, no es necesario multiplicarlo por 100 en este caso. De otra manera ustedes lo tendrían que calcular así, dividido, o sea, si esa columna estuviera en número, ¿ya? No en porcentaje. Ahí está el porcentaje, lo tuvimos acá. Pero si se fijan ahí, eso está en general. Pero si yo lo transformara a porcentaje, no sería necesario multiplicarlo por 100. Miren, les voy a mostrar. Ahí está, ¿cierto? Ya, y esto yo lo quiero transformar a porcentaje, entonces le coloco acá porcentaje. Y ahí está, 78%. Ahora pasamos al estado de situación, pero en la parte de pasivos y patrimonio. Si se fijan acá, ocurre exactamente lo mismo. Ustedes tienen que tomar el monto de la cuenta, ¿ya? Para calcular el porcentaje va a ser la división entre este de acá, que sería pasivos por impuestos corrientes, dividido el total de pasivos y patrimonio, ¿ya? Multiplicado por 100, pero ahora no lo multiplicamos porque esta columna ya está en porcentaje. Y para el 2018 ocurre exactamente lo mismo. Ustedes, para calcular este porcentaje, por ejemplo, vamos a tomar este de acá, resultados acumulados. Va a ser la división entre este de acá, resultados acumulados, dividido el total de pasivos y patrimonio. Y así obtienen el porcentaje. Ahora vamos a ver el análisis vertical, pero para el estado de resultados en los años 2018 y 2019. En este caso, si se fijan, antes estábamos comparando con el total de activos y la fila de acá, que era el total de pasivos y patrimonio. Ahora vamos a hacer todas las divisiones, pero con la parte de ingresos de actividades ordinarias. Este va a ser nuestro punto de comparación. O sea, yo quiero como obtener el porcentaje de todas estas cuentas relativo al ingreso de actividades ordinarias. Por eso es que así vamos a ir calculando los porcentajes. El monto del total de ingresos, o sea, otros ingresos, va a ser la división entre este dividido el ingreso de actividades ordinarias, y esta columna ya está en porcentaje, por eso es que lo dejamos así simplemente, no tenemos que multiplicar por 100. Ahora veamos otro de acá.
en gastos y administración, ese de aquí. Entonces calculamos este porcentaje, que va a ser la división entre ese dividido el ingreso de actividades ordinarias, ¿ya? Y así obtenemos este valor de acá. Ahora, para costos financieros, vamos a calcular aquí. Va a ser la división entre costos financieros dividido el ingreso de actividades ordinarias, y esto por 100. Y ahí obtenemos el porcentaje. Esto ya estaba en porcentaje. Por eso que nos quedó así. No era necesario multiplicarlo por 100. Ahí está. Y ahora para el 2018 el procedimiento es análogo. Tienen que tomar, veamos ahora para costos financieros. Va a ser este monto dividido en ingresos de actividades ordinarias por 100. Si se fijan, en todo momento vamos a estar comparando con ingresos de actividades ordinarias. Ya, dicho esto, como se fijan es bien sencillo. Ahora vamos a ver el análisis horizontal, que les voy a recordar más o menos qué es lo que, para qué nos sirve. Entonces el método de análisis horizontal consiste en comparar estados financieros homogéneos en 2 o más periodos consecutivos. En este caso vamos a estar comparando para el 2019 y 2018, ¿ya? Con el objetivo de determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, ¿ya? De un periodo a otro. O sea, vamos a determinar un porcentaje de variación, una tasa, entre un periodo a otro. Y esa es la que vamos a ir obteniendo acá, ¿ya? Este es el año base. Entonces acá primero lo vamos a hacer el análisis horizontal para el estado de situación al 31 de diciembre. Partimos con la parte de activos. Si se fijan, va a ser este porcentaje de acá, se va a obtener como la diferencia, o sea, como la división entre el monto de la cuenta del 2019 dividido la del periodo anterior, que sería la del 2018, que la tenemos acá. Y así vamos a obtener esto de acá, ¿ya? De nuevo, esto yo ya lo tengo en porcentaje, por eso es que no lo multiplico por 100. Pero si quisieran calcular el porcentaje, tendría que ser, o sea, si esto estuviera como número, acá por ejemplo le ponemos como o general, ¿ya? Esto tendrían que multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje, que ahí está. Ahora vamos a ver para otra cuenta, que sería esta de cuentas por cobrar entidades relacionadas no corrientes. Va a ser exactamente lo mismo. Ustedes calculan la tasa de variación que vendría a representar este porcentaje, que va a ser la división entre el monto de la cuenta para el periodo 2019 dividido el del periodo anterior, ¿ya? Y esto ya está en porcentaje, así que no lo multiplican por 100 y ya automáticamente les da el porcentaje. Ahora para pasivos y patrimonio sucede exactamente lo mismo. Tienen que comparar ambos periodos haciendo la división y lo multiplican por 100. Veamos este de aquí, el capital emitido. Ya. Va a ser la división entre el periodo más reciente dividido el periodo anterior. Y eso multiplicado por 100 y nos da ahí que es del 100%. O sea, no hubo variación entre un periodo al otro. Ahora vamos a ver el análisis horizontal para el estado de resultados, ¿ya? Y es lo mismo nuevamente. Si se fijan, es bien mecánico. La idea es que esto después ustedes lo sepan interpretar, decir que hubo un aumento entre un año a otro. Es como la utilidad que tiene esto, porque la metodología para irlos construyendo es bien sencilla. Entonces acá veamos el porcentaje de variación entre un año y el otro para gastos y administración. Se fijan acá es de 250, ¿ya? O sea, aumentó más del doble. Y va a ser, en este caso, disminuyó. O sea, sí, disminuyó. O sea, aumentaron los gastos de administración de 83 a 208. O sea, es más del doble. Entonces, como esos análisis son los que tienen que ir haciendo. Acá tenemos nuevamente que dividir este monto del periodo más reciente dividido el del periodo anterior. Lo multiplican por 100 y ahí les da el porcentaje. Eso entonces sería lo que es la construcción de los análisis horizontal y vertical. Acá ustedes después tienen que ir revisando las fórmulas. Esto ya está fijado. Ah, no, esto de aquí
¿Se fijan? Ustedes después lo arrastran nomás. Y ahí les reemplaza... Ah, no, ahí no me resulta. Ya. Pero ustedes, una vez teniendo la fórmula, la arrastran hacia abajo y ahí se calculan automáticamente estos valores de aquí. Por ejemplo, como lo que tenemos acá. Se fijan, la arrastro y ahí me da los mismos montos. A lo que voy con esto es que solo tendrían que calcular solo una. Y ahí arrastran la fórmula hacia abajo. Como se ve ahí. Ya, entonces ahora vamos a pasar al ejercicio 2. O sea, al ejercicio 1, perdón. Porque partimos del final. Que nos dice lo siguiente. El ejercicio 1 es más largo. Entonces nos dice que hay que elaborar el estado de flujo de efectivo por el método directo e indirecto para la siguiente empresa. Y ahí se nos da el balance general y luego un estado de resultados, además de una información adicional. Entonces, y además de esto tenemos que calcular los ratios financieros, ya que eso lo vieron en la última clase. Vamos a partir por calcular los ratios financieros para la pregunta 1. Acá está. Ya, entonces ustedes tienen que recordar que los ratios financieros servían para analizar los estados financieros y eran estas tasas que uno calcula. Entonces estaban los índices de actividad, los índices de liquidez, los índices de endeudamiento, de rentabilidad. Todos estos son ratios financieros. Y ahí tenemos que calcularlos tanto para el estado de situación como para el estado de resultado. Entonces vamos viendo cada uno de ellos. Partimos por los índices de actividad, que acá yo les dejé la fórmula. El primero que se ve acá es el plazo medio de cobranza, y ese va a ser la división entre las ventas por cobrar y las ventas. Que aquí ya está con fórmula. Si se fijan acá, estas serían las ventas por cobrar, dividido las ventas que las encuentran acá en el estado de resultado, ingreso a actividades ordinarias. Y así obtienen esa tasa. Ahora vamos a calcular el otro índice de actividad, que es el nivel de existencias, pero no tenemos existencias, no hay inventario, por eso es que acá es 0. Luego tenemos que obtener el ciclo de operaciones, que va a ser el plazo medio de cobranza más el nivel de existencias. Si se fijan, esto corresponde a la suma entre ambos. Pero como no tenemos inventario, no hay existencias, esto va a ser igual al plazo medio de cobranza. Ahora, la rotación de activos se obtiene como la división entre los activos y las ventas, o sea, el total de activos. Este que tenemos acá. Total de activos dividido las ventas, que es el ingreso a actividades ordinarias, y así obtenemos esta tasa. Luego, para la rotación de capital de trabajo, ¿ya? Ese va a ser la división entre el capital de trabajo dividido las ventas. Y acá debemos recordar esto de acá, que el capital de... voy a mover ahí un poco las fórmulas. El capital de trabajo ya va a ser igual a la diferencia entre activos corrientes y pasivos no corrientes. Entonces, y eso tenemos que partirlo por las ventas. Las fórmulas. Entonces, si se fijan, es la diferencia entre activos corrientes totales menos pasivos corrientes totales, y todo eso dividido en los ingresos por actividades ordinarias. Ahora vamos a pasar al cálculo de los índices de liquidez. Primero partiendo por la razón circulante, que era la división entre el activo circulante y el pasivo circulante, los totales de ambos, como vemos acá. Total de activos corrientes dividido el total de pasivos corrientes. Así obtenemos la razón circulante. Y después la razón ácida, ¿ya? Va a ser la diferencia, la división entre activo circulante menos existencia, en este caso existencia 0, dividido pasivo circulante. Por lo tanto, esto sería lo mismo que la razón circulante, porque no tenemos existencias. Ahora los índices de endeudamiento, vamos a tener la razón de deuda a capital, que es la división entre pasivos y patrimonio, los totales de ambos, que sería ese. Pasivos corrientes totales más los pasivos no corrientes dividido el patrimonio total. Ahora la razón de patrimonio de activos
Como vemos acá va a ser la división entre el patrimonio dividido los activos, tanto corrientes como no corrientes. Ahí tenemos el total de activos, este total que involucra tanto los activos no corrientes y corrientes, dividido el patrimonio total. Así es como obtenemos la razón patrimonio activos. Ahora la cobertura de gastos financieros ya va a ser, como vemos acá, la división entre la utilidad antes de impuestos dividido los gastos financieros. Y esto viene del estado de resultado. Acá tenemos. Entonces sería este de acá, la ganancia pérdida antes de impuestos, o sea, la utilidad antes de impuestos dividido los costos financieros. Y eso lo multiplicamos por menos 1. Luego la razón de endeudamiento, que como vemos acá, el endeudamiento a corto plazo va a ser el pasivo circulante, porque si se fijan es de corto plazo, entonces serían los pasivos circulantes divididos los activos. Entonces es lo que tenemos acá, pasivos corrientes totales dividido el total de activos. Ahora para la razón de endeudamiento a largo plazo, lo que nos va a cambiar va a ser que ahora vamos a estar considerando los pasivos a largo plazo, o sea lo que tenemos dividido los activos. Como vemos aquí, serían los pasivos no corrientes totales, o sea los pasivos a largo plazo dividido el total de activos. Luego para la razón de endeudamiento total, como vemos acá en la fórmula, va a ser la división entre el total de pasivos dividido el total de activos. Y aquí ya está con fórmula. Total de pasivos, pasivos corrientes más pasivos no corrientes, dividido el total de activos. Ya vamos llegando al final. El último ítem, el último ratio es el índice de rentabilidad, para el cual tenemos estas siguientes tasas. El resultado de las ventas, que va a ser el resultado dividido las ventas, que eso lo obtenemos del estado de resultado. El resultado o flujo de efectivo es lo que tenemos acá, utilidad neta también se le llama, dividido el ingreso que corresponde a las ventas. Y así obtenemos el resultado de ventas. Ahora el resultado del patrimonio va a ser la división entre el resultado dividido el patrimonio, o sea el flujo neto, esto que teníamos acá, la ganancia o pérdida, utilidad neta también se le llama, dividido el total de pasivos y patrimonio. Ahora el resultado a activos, aquí vemos la fórmula que es el resultado sin gastos financieros dividido los activos, que va a ser esto que tenemos aquí, la utilidad neta, ¿ya? Y eso hay que restarle el gasto financiero, como vemos aquí en la fórmula, porque es el resultado sin el gasto financiero. Por eso es que le restamos este monto de aquí, costos financieros. Y todo eso tenemos que dividirlo por el total de activos, que está acá. Retorno de inversión, eso es 0, porque no tenemos dividendos, ¿ya? Entonces este término acá es 0, por lo tanto la tasa de retorno de inversión sobre inversión es 0. No se pagaron dividendos, ¿ya? Ahora tenemos la razón de pago de dividendos, que es la división entre dividendos dividido utilidad. Como no hay dividendos, esta razón equivale a 0. ¿Ya? Y acá está el cálculo de por qué no se pagaron dividendos. Acá tenemos que las utilidades acumuladas en 2019, ya, sin la utilidad del ejercicio del 2019. Acá tenemos que hacer la diferencia entre esta utilidad neta del 2019 menos ya la utilidad del ejercicio del 2019, o sea, menos los resultados acumulados. No, perdón, acá sería entonces la diferencia entre los resultados acumulados menos la utilidad neta del año 2019, que nos da ese monto. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el otro año. Vamos a ocupar los resultados acumulados para el año 2018, menos la utilidad neta del 2018.
Entonces ahí lo hicimos para ambos años. Y ahora tenemos que obtener esta diferencia. Que si se fijan, este delta es de 1.200.177.000. ¿Ya? Y como este cambio es exactamente igual a la utilidad del 2018, si se fijan, acá es la misma. De 2018 al 2019 no se pagaron dividendos, ¿ya? Porque este delta que habíamos obtenido va a ser igual a la utilidad que tuvimos acá. Es exactamente igual a la utilidad del 2018. Por lo tanto, no se pagaron dividendos. Entonces, esa sería la explicación de por qué no hubo pago de dividendos. Vamos a continuar ahora con la resolución del estado de flujo de efectivo por el método directo y la determinación del flujo de efectivo por el método indirecto. Como ustedes vieron en clases, el método directo lo que hacía era considerar entradas de efectivo por venta al contado, cobranza de cuentas, documentos de cliente y deudores, etc. Y salidas de efectivo ya sea por compra de mercaderías, materias primas, servicios, pago de cuentas, documentos a proveedores y acreedores. ¿Ya? Y la información que se va a utilizar para construir el estado de flujo de efectivo por método directo se puede obtener de dos formas. Y la que vamos a ocupar ahora sería la 2 que aparece en su PPT, que es correlacionando las ventas, costo por ventas y otras partidas del estado de resultado con las variaciones que van a ser experimentadas en los activos circulantes, ya sean clientes, cuentas por cobrar, existencias, y las variaciones que se experimentan en el pasivo circulante, ¿ya? De cuentas relacionadas con actividades de la operación de la empresa, ya sea como proveedores, cuentas por pagar, etc. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a utilizar la alternativa 2, relacionando las cuentas que están en el estado de resultado con las que tenemos en el balance general. Entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio. Primero por el método directo. Y como vemos acá, siempre vamos a tener que partir desde el flujo operacional, ¿ya? Y este flujo de efectivo va a tener la particularidad es que se van a agrupar por actividades, ¿ya? Actividades operacionales, actividades de inversión, y luego vamos a tener las actividades de financiamiento y al final el efectivo al final del ejercicio. Siempre lo ideal, siempre tienen que partir por el flujo operacional, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo primero vamos a determinar el flujo operacional y acá se presentan los cálculos y estos valores después son los que vamos a reemplazar aquí. Entonces primero vamos a tener el cobro, como tip acá dice, para determinar los flujos operacionales. En general ustedes tienen que revisar desde el primer ítem del estado de resultados, que es el que tenemos aquí, en este caso sería ventas, hacia abajo, ¿ya? Y relacionarla con las cuentas que nosotros tenemos en el balance general. Por ejemplo, primero ventas relativo a cobro, ¿ya? Costo de ventas relativo a pago, ¿ya? Proveedores, pago de los proveedores. O ventas relativo a cobro, como había dicho, cuentas por cobrar. Y así, como les había dicho, tienen que relacionar ambas cosas, porque estamos utilizando la segunda alternativa. Ya, habiendo dicho eso, y luego de eso tienen que revisar las cuentas de activos y pasivos corrientes. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos cálculos. Como vemos, el primer ítem de la cuenta del estado de resultado es venta. Entonces vamos a obtener el cobro a clientes, ¿ya? Así lo vamos a llamar, que va a ser la diferencia entre el ingreso por venta y las cuentas por cobrar, que es lo que vamos a obtener del balance general. Entonces acá vemos que va a ser la diferencia entre el ingreso por venta, que lo tenemos acá arriba en el estado de resultado, menos la variación que hubo en las cuentas por cobrar, que sería del 2005, 3.410 menos 2.227. Y así obtenemos el cobro a cliente. Luego este monto lo vamos a reemplazar acá arriba. Y esto es un ingreso, una entrada, ¿ya? Entonces este monto lo reemplazamos acá. Tenemos ahí, es igual, y reemplazamos el valor.
Luego tenemos el pago a proveedores, ya que ahora llevamos en el segundo ítem, que es este que tenemos acá, costo de ventas, que lo llamamos compras. Compras menos las cuentas por pagar. Entonces la compra se correlaciona con el pago, por eso que sería la cuentas por pagar, que es la que tenemos acá en el balance general, que es lo mismo que proveedores. Ya, pero antes de calcular este pago a proveedores tenemos que saber lo que son las compras, ¿ya? Y las compras se van a calcular como el ingreso final o existencias al final del periodo, que serían del 2005, más el costo por venta menos el inventario inicial o existencia en el año 2004, ¿ya? Y esto sería el monto comprado, la determinación del monto comprado, donde, como dice acá, el inventario final más el costo de venta es todo lo que se llegó a tener en un minuto, ¿ya? Y el inventario final vendría siendo lo que ya se tenía. Por ende, la diferencia entre ambos va a ser las compras, ¿ya? Entonces vamos a calcular este monto de compras. Como dice acá, va a ser el inventario final o las existencias del año 2005 más el costo por venta, que ustedes lo tienen del estado de resultado, que está acá, menos el inventario inicial, o sea, las existencias del año 2004. Y así obtienen las compras. Entonces este monto ahora lo vamos a reemplazar acá en la ecuación para calcular el pago a proveedores. Como ven, va a ser las compras, este monto que está aquí, menos acá vamos a tener la variación de cuentas por pagar, que es lo mismo que la cuenta a proveedores. O sea, va a ser la diferencia entre este monto, o sea, el monto del último periodo menos el monto del periodo anterior, 1831 menos 1513, que es lo que tenemos acá entre paréntesis. Y así obtenemos el pago a proveedores. Luego este monto lo reemplazamos acá arriba. Ahora vamos a obtener los gastos administrativos, ¿ya? Que va a ser la diferencia entre este gasto por administración y ventas que tenemos aquí, estos menos 2.560, menos la depreciación. Que es lo que tenemos acá, la diferencia, la variación que hubo. Por eso va a ser este gasto de administración y ventas menos la diferencia de estos dos, que sería menos 290 menos este monto de aquí. Y así es como van a obtener los gastos administrativos. Bueno, y como dice acá, muchas veces en los estados de resultado, en los gastos administrativos se incluye la depreciación. Pero como este es un gasto que va a ser un mero ajuste ya contable, este gasto por administración y ventas, no va a implicar un desembolso, por ende no se va a considerar la depreciación, por eso es que se la restamos. Ya, entonces este monto ya lo calculamos y lo reemplazamos acá arriba, menos 2.485, es lo que tenemos acá. Seguimos con el pago de gastos financieros, también va a ser negativo, es un gasto, un desembolso. Y esto se reemplaza de... Estos gastos financieros vienen de acá, del estado de resultados. En el estado de resultados está lo que son los gastos, los ingresos o ganancias. Luego ahora en el ítem punto 5 tenemos el pago del impuesto, que va a ser el gasto del impuesto menos el impuesto por pagar. Así se va a calcular. Y este gasto por impuesto lo vamos a encontrar en el estado de resultados, que es este impuesto a la renta, ¿ya? Menos tenemos que restarle este impuesto por pagar, que es la diferencia de estos ambos. Tenemos que restarle esta variación que hubo en el periodo. Por eso sería 61 menos 52. Y así es como obtenemos el pago del impuesto, que es el monto que reemplazamos aquí. Los menos 119 que están acá. Ahora tenemos el pago por gastos anticipados, ¿ya? Que no es más que, acá lo tenemos, pago por gastos anticipados, lo encontramos en el balance general y va a ser la diferencia entre el gasto anticipado del 2005 menos el del 2004. Y así obtenemos ese valor que lo reemplazamos acá arriba, menos 14. Y el último que nos queda es el pago
por pagar, ¿ya? Y este es un frecuente error. Aquí ustedes después pueden leer la explicación, que yo les voy a decir cómo sería la forma correcta de calcularlo. Entonces el pago de letras por pagar va a ser, primero tenemos que obtener lo que teníamos al inicio del periodo, o sea, en el 2004. Letras por pagar, si se fijan, son 1135, pero tenemos que sumarle, si ustedes recuerdan, en el enunciado, en la pregunta 1, hay una parte que dice información adicional. Ya, entonces en el ítem, en la letra F, dice que se compran muebles por 320, pagándose 60% al contado y el resto con letras pendientes de pago. O sea que el 40% se va a pagar a crédito, ¿ya? O sea, letras por pagar. Por eso es que acá yo a estas letras por pagar le tengo que sumar 320 por 0,4, que vendría siendo el 40%. Porque se compraron muebles a crédito, a letras por pagar, ¿ya? Entonces sería este monto de acá, letras por pagar, más estas letras por pagar que corresponden a los muebles que se compraron a crédito. Y a eso le tenemos que restar el del otro periodo, que sería las existencias del periodo 2005, menos 243. Así es como obtenemos la variación, ya, que sería de 520. Y aquí está la explicación, que durante el año se quedó debiendo una parte de los muebles, que eran 128, que son estos 320 por 0,4, y por lo tanto el total de letras por pagar llegó a un monto de 1135 más 128, que era lo que les explicaba acá, 1135 más los 128, que es de 340 por 320 por 0,4, y desde ahí cayó a 343, porque en el 2005, si se fijan, las letras por pagar llegaron a 743, y tiene sentido porque un año más adelante significa que voy a deber menos cuotas. Entonces este monto lo reemplazamos acá arriba, 520. Ahora calculamos el flujo de efectivo de actividades operacionales, que es la suma de todos estos. Ahora vamos a seguir con las actividades de inversión, sería la otra clasificación, la otra, ¿sí?, que tendríamos, que sería el pago de compra de muebles, la venta de terrenos y el pago de inversión. Esto sería lo que entra en la categoría de inversiones, ¿ya? El pago de compra de muebles, vamos a tener, bueno, lo que les había leído delante, de que se compran muebles por 320, pagándose 60% al contado y el resto con letras que quedaron pendientes de pago. Entonces, pero en este caso vamos a tener que considerar los 320 de los muebles por 0,6, o sea, la parte que se pagó al contado. Y eso es lo que corresponde a compra de muebles, y esta información viene de la información adicional que está en el enunciado. Luego otro ítem de venta de terrenos, que también es información del enunciado, y que si se fijan en información adicional, letra E dice: se vendieron terrenos al contado por 2.420.000. Luego tenemos el pago de inversión, que también es información del enunciado. En la letra H dice: se hizo una inversión en SOSDEF por 720.000. O sea, una inversión en un desembolso menos 720.000. Ahora hacemos la suma de esto y obtenemos el flujo efectivo para actividades de inversión. Y tenemos la suma. Y nos queda la última, que son las actividades de financiamiento, ¿ya? Primero vamos a tener la emisión y suscripción y cobro de acciones, que esto también es dato del enunciado. Si se fijan en la letra C, dice que se aumentó el capital mediante la emisión de acciones de pago por 500.000, la que se colocó y cobró totalmente. Y esos son los 500.000, que por simplificación le vamos a poner 500, que son los que están acá. Y como es un cobro, es una entrada de dinero, por eso es positivo. Luego tenemos los dividendos pagados, que dicen que son de menos 250.000.
Este monto también proviene de la información adicional. La letra A nos dice que la utilidad del ejercicio se distribuyó de la siguiente forma: dividendos por 250.000 y el resto se traspasó a utilidades retenidas. Entonces de ahí provienen los menos 250.000. Como es un pago, o sea, es negativo, es una salida de dinero. Por último tenemos el cobro de emisión de bonos. Esto proviene del Estado. A ver, el cobro de emisión de bonos. Acá está. El cobro de emisión de bonos proviene de acá. Bonos a pagar menos los bonos a emitir. Ahí obtienen el cobro de emisión de bonos. 650, que es lo que estaba acá. ¿Qué más nos queda? Ahora tenemos que hacer la suma de estos montos que tenemos acá. Y eso nos va a dar 900. Ahí está, la suma de esos tres. Ahora calculamos el flujo neto del periodo. Con estos tres flujos que calculamos previamente, va a ser la suma de estos tres, del flujo operacional, más el flujo de actividades de inversión y el flujo efectivo por actividades de financiamiento. Y así obtenemos el flujo neto del periodo. Y ahora tenemos que sumarle el efectivo y el equivalente al efectivo al inicio del ejercicio. O sea, tenemos que considerar lo que tenemos, la cuenta caja y el depósito a plazo, que es lo que tenemos acá, si se fijan. Y es al inicio del ejercicio, por eso que es en el 2004. Todo lo que es efectivo, o sea, la caja 246 más el depósito a plazo, que serían los 390. Y ahora calculamos el último ítem, que sería el efectivo al final del ejercicio, que va a ser la suma entre el flujo neto del periodo que obtuvimos, haciendo la suma de estos tres flujos que calculamos antes, más el efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo, y así obtenemos el efectivo al final del ejercicio. Y esa ha sido la ayudantía de hoy. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me la pueden hacer llegar por los medios que ustedes prefieran. La idea es que ejerciten mucho, ya que estos ejercicios ya podrían entrar en el certamen, así que les recomiendo que los revisen varias veces, los rehagan, vean ahí las fórmulas y busquen ejercicios similares. Así que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.